Maya. Hoy el tema está la maravillosa obra de Dios en el corazón humano ilustrada en la creación del mundo. Pero la semana en que tenemos que bajar la guía de la adoración. No está tan maravilloso que te lo permite en el cielo. Tu honor y gloria sea donada por nombre, a vuelta tu eternidad. Nos que agradecemos, Senhor, por vida, a por cuida e proteção, a por graça e por misericórdia, a por ângulo poderoso, por dar encargo a cuida. E, Senhor, desse novo aqui com o Senhor, até nós demos presença, hoje o meu bem para alabar e glorificar o nome. E para agradecer por aquilo qual você faz para nós. Por aquilo qual você está fazendo para nós. Por aquilo qual você vai fazer para nós. Senhor, a noite nos tem tema maravilhoso sobre o nosso humano. Dr. Allen tem para nós. Quanto tempo sabedoria, quanto tempo dobra colchão do Espírito Santo. Aquilo qual foi tem para nós. Também diretamente com a oportunidade. Senhor, nos Deus tem pergunta não também como este pode contestar. Nós pedimos Espírito Santo para iluminar cada mente, para compreender e pergunta, Senhor, mostra te voz, põe na prática. Você tudo o qual composto para nós, para ser de uma maravilhosa. Nós te pedimos pelo humano, por nós, e ainda também, Senhor, dessa nação, nessa democracia. E lá que nós podemos junto, puxa, o passo, o amor, o bendição que é da nós. Está conosco uma especial. Muito especial nos Dr. Allen. A boca deve crescer o tema a todos. Traga-nos em mente no coração receptivo. Atende, guarda e pratica. E compartilha com outro. Maneira da vida bizarra. Nós também vai pedir. Pegue nosso coração. E renovar o espírito dentro de nós. Não teremos nunca fora da presença. E nunca quitamos o Espírito Santo fora. Haga-nos dentro do gozo de vossa salvação. E sostenemos com o Espírito voluntade. Para nos proteger, para crescer transgressor e pecador. Na polvos acá. Nos agradecemos tanto. De maravilhoso nome de Deus que nos gran Salvador, por nosso Jesus Cristo, la gloria na mesa. Amém. Bien. Para um mensaje maravilhoso para nós. Háganos tu tempo. De lo cual, toque deseamos. Buenas noches, mis amados hermanos. Boa noite, minha irmã estimada. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Foi paz de Deus portar por cada de nós. Para iniciar brevemente, quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía con ustedes. Para começar, me quer compartilhar cita de Espírito de Profecia com você. Discurso Maestro de Jesucristo, página 116. Discurso Maestro de Jesucristo, página 116. Hay en verdad un camino más ancho, Tem, em verdade, caminho mais ancho, pero su fin es la destrucción. pero su fim é a destruição. Si queréis seguir la senda de la vida espiritual, Se você quer seguir o caminho da vida espiritual, debéis subir continuamente. você deve subir constantemente. Debéis andar con los pocos, Você deve cercar com o pouco, porque la mayoría escogerá la senda que desciende. mas sobre a grande maioria los corre e caminha com a pesca. Así que en esta hora, Assim que está com ora aqui,
es un privilegio estar entre los pocos. Tá um privilégio para nós estar entre etikina. El Señor dijo, no temáis manada pequeña, Senhor Jesus avisou, não preocupar vosso trupa chiquito, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. sobre tata su prazer tá para donar vosso reino. Amén. Amém. Pasamos a la sección de preguntas. Nós vamos passar em secção de perguntas na qual acordo assim. Esta noche seremos breves. A noite nós vai pouquinho mais curtico, oportunidade. Con la pregunta anterior nos extendimos porque era necesario para aclarar Pergunta anterior que nós, sim, nós vai bastante extenso, pero estava tão necessário para aclarar ayer. En esta ocasión vamos a aclarar sobre el tema de los diezmos y ofrendas. Na ocasião aqui, nós vamos aclarar o canto de diezmo e ofrenda. ¿Qué debemos hacer con nuestros diezmos y ofrendas? Que conosco mesterrase com os diezmo e nos ofrenda. Si vemos que en la iglesia las cosas se están haciendo mal, ¿debemos igual dar nuestros diezmos y ofrendas ahí? Se constanta vai malo de igreja, nós mester seguir toch dona nos diezmo na eina. Es cierto lo que se dice que si no das tus diezmos y ofrendas a la tesorería de la iglesia, ¿es algo incorrecto y un pecado ante Dios? Então, pecado delante de Deus, se não dona por diezmo e por ofrenda na igreja. ¿Es un pecado apoyar con tus diezmos y ofrendas a los ministerios independientes que están predicando la verdad presente? Tá pecado para apoiar o diezmo e por ofrenda na ministério na independente, você está predicando a verdade presente. Vamos a dejar claros estos puntos. Vai a ganhar assunto aqui bom plan. En primer lugar, debemos saber que el ministerio de Jesús fue un ministerio de sostén propio. Nós mester saco o ministério que Jesus estava tendo aqui, estava um ministério independente, ou seja, self-support. No estaba ligado a la iglesia judía. E não estava amarrado na igreja judia. Aquí en Lucas 8, 1 al 3, Aqui na Lucas 8, 1-3, dice lo siguiente. esta dice lo siguiente. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, E a suceder que depois que Jesus estava dentro do estado e adorna, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, predicando e anunciando o evangelho do reino de Deus, y los 12 con él, e eles dois estão com ele, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, e alguma mulher na qual guarda sanada de espírito na malo e maleza, María, que se llamaba Magdalena, Maria, que estava da ordem, chamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, com ela saca 7 demônios por DJ, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Juana, mulher de Chusa, que estava do trajador de Herodes, y Susana y otras muchas, e Susana e Robi mais, que les servían de sus bienes. que estava da serpiente na pienesa quando estava tatim. Entonces nos está diciendo que ellas apoyaban con sus bienes a Jesús. Pois o texto aqui também diz que a pessoa não estava a apoiar o ministério de Jesus quando a pienesa quando estava tatim. En Juan 12:6, De Juan 2:6, hablando de Judas, papiando de Judas, se nos dice, está pisando a nós, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, pero la pisa está aqui não para sobre estava daquela cuida de pobre, sino porque Judas era ladrón. sino para sobre Judas estava tan ladrão. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Estava tatim saco, pero estava ta saca forte de je. Eso nos da a entender que el ministerio de Jesús había un tesorero. Esse significava que o ministério de Jesus estava de tesoreiro. Él cuidaba de la bolsa, Estava ta cuida saco de placa, o debería haber cuidado, of eigenlijk estava ta sobre verde cuide. donde se depositaban las ayudas económicas al ministerio de Cristo. E tentava te ajudança na econômico que estava ta guardo do nada no ministério de Cristo. Jesús nunca dijo que esto no se debía hacer. Nunca Jesus não avisa coisa que não me certa. No dijo, no, no quiero apoyo económico de nadie. Nunca Jesus não avisa, ai não, que apoio financeiro de Juventus. Deben darlo solamente a la sinagoga. Vai riba na templo. Jesús era apoyado. Jesus estava da guardo apoiar. En Juan 13:29 De Juan 3:29, se dice, da serviço. porque algunos pensaban
puesto que Judas tenía la bolsa, Algo estaba de pensar, pastor para Judas tinha saco. que Jesús le decía, Pues Jesus estava de pensar, con lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Jesus estava de pensar por lo que não estava de pensar para a fiesta ou para donar algo na pobre não. Entonces se menciona nuevamente que Jesús tenía la bolsa donde se guardaba el dinero del grupo. Pois é de pensar que Judas estava de ter saco de qual placa de grupo estava de guardado. Jesus. Ahora veamos lo que la sierva del Señor Ellen White dijo acerca del tema de los diezmos y ofrendas y el apoyo a ministerios independientes. Sí, hay que traducirlo. Sí, ahora veamos lo que la hermana Ellen White dijo Para o que conosco uma Ellen White da missa, con respecto al uso de diezmos y ofrendas para apoyar ministerios independientes. lo que Ellen White avisa tocante de usamento de diezmo e ofrenda para apoiar ministério na independiente. En el libro Spalding and Magan Collection, Tem o book Spalding and Magan Collection, 176-177, página 176 e 177, ella escribió: ela escreve: Dios permita que las voces que han sido tan rápidamente alzadas Deus permitiu que possam com a lata assim na lihe para decir que todo el dinero invertido en la obra para pensar cultura placa o mestre guardo invertido em obra debe pasar por el conducto señalado de Butter Creek, mestre passa door die via die canal escorri die of señalar die Battery no sean escuchadas. no la que postan aqui guardo escuchando. Butter Creek era la conferencia general en ese entonces, Nesse tempo em Battle Creek estava a conferência general, la Asociación General de la Iglesia Adventista. Associação General da Igreja Adventista. Y ella escribió que las voces que dicen que todo el dinero debe pasar por ahí E ela pensa que estão com a vista que tudo placa que passa e não no sean escuchadas. para postan e não guardo escuchando. Y ella siguió diciendo: E ela segue pensa las personas a quien Dios ha concedido sus recursos e persona não que Deus atua na seu recurso não son únicamente responsables ante Él. está unicamente responsável diante de Deus. Es su privilegio brindar ayuda y asistencia directa a las misiones. Está dando privilégio para dar ajudança e assistência na emissão. Por lo tanto, ella no dijo que debía pasar en manos de los pastores antes. E não a vista de placa e mesmo passa de mande e pastor na promê. En una carta escrita al presidente de la Asociación de Dakota del Sur, Tem cartas que vem ao presidente da Associação de Dakota Sul, del 5 de febrero de 1907, 5 de fevereiro de 1907, ella escribió: ela escreve: Yo apelo a nuestros hermanos en Dakota del Sur me dá apelada minha romana na Dakota Sul para que ayuden en la emergencia y hagan un donativo liberal a la escuela de Madison. para dar ajuda de emergência e fazer uma donação livre na escola de Madison. La escuela de Madison era independiente, A escola de Madison estava independente no era de la organización adventista. e não estava de organização adventista. Era adventista, pero no manejada por la organización. Estava uma escola adventista, mas não manejava a conferência general. Y ella habló claramente que los hermanos debían apoyar. E a irmã White papia clara, ela pensa que uma humana vai ser apoiar. En el libro Crest Collection, página 120, Tem o book Christ Collection, página 120, ella escribió: ela escreve: Las iglesias deben levantarse, a igreja na Mester Lanka, los miembros deben despertar de su sueño o membro da Mester Lanka coordina sonho y empezar a averiguar e começa a investigar cómo se está utilizando el dinero que nosotros colocamos en la tesorería. como a planta está guarda usar com nós tapones de tesouraria. El Señor desea que se haga un escrutinio minucioso. Senhor te deseja para fazer uma investigação muito detalhada, Pero hoy escuchamos a muchos hermanos pero nós escutamos o humano na cabeça, que dicen: o da visa, mi deber es devolver el diezmo a la iglesia. me libertar de uma etismo na igreja. Si ellos lo usan mal, ya darán cuenta a Dios ellos. Se não usar malo, já está não com Deus. Pero eso es incorrecto. Pero esse não está correto. Nosotros somos responsables ante Dios. Não está responsável diante de Deus.
Porque si a sabiendas de que se está haciendo mal, Pastor, se você sabe bom que está assim malo, apoyamos la obra del enemigo, você apoiar a obra do inimigo, somos responsables ante Dios. nós somos responsáveis delante de Deus. Por eso ella dijo, Pese a ela avisa, las iglesias deben despertar a igreja não precisa lançar y preguntar e putra cómo se está usando el dinero de Dios como está usando a placa de Deus e investigar minuciosamente. e investigar cuidadosamente. Dice que Dios desea que se haga eso. Deus quer para essa pessoa poder assinar. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 90. Joyas de los Testimonios, página 90, tomo 1. Pesan terribles sayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. Tem roupa ainda, riba está com a predicar, é verdade, pero na vida não está santificada, é verdade. Esto es algo, una advertencia terrible. Então, a advertência mais terrível. Si predicamos la verdad, tenemos que ser ejemplo. Se nós está predicar, é verdade, nós precisamos dar exemplo. Nuestra vida debe ser un ejemplo para los Nossa demás. vida não precisa dar exemplo para outro gente, não. La cita sigue diciendo Pero a cita da seguivisa, que los sayes no solamente son para los que predican la verdad que é ainda, não somente para estar com a predicar, é verdade, y que no son santificados, e com a vida não está santificada, sino también pero também para estar sobre aquellos que consienten en recibir y sostener para estar com a consentir, para receber e sostener, a los no santificados para que ministren en palabra y doctrina. para sostener e receber, estar com nota, não tem vida não santificada, para não seguir ministrar a palavra e a doutrina. ¿Entendemos lo que está diciendo? Não está compreendendo que cita aqui da visa? Dice que hay un hay, Da visa, tem ai, y ese es un lamento e essa aqui da maneira, palavra de lamento, porque hay una maldición passou de uma maldição para el que consiente en sostener a los que no están santificados por la verdad. tem uma maldição para estar com o consentir, para sostener, estar com nota santificada, é verdade. Y son un oprobio para el mensaje de Dios. E não está oprobio ou vergüenza para o mensagem de Deus. Hay muchas citas más Tem outra cita nada mais, donde ella habla de los pastores comedores de carne, caminha da papia de pastor, não que comer carne, que no son dignos de recibir el dinero de Dios. que não está digno de receber a placa de Deus. No tengo tiempo, se nos ha acabado el tiempo. 20 mais tempo, o tempo acaba. Estas son cosas duras de decir. E costa que está duro para visa, No es por nada personal. não está para nada personal. Yo no conozco a los ministros de esta isla Me não conhecer ministro ou pastor de país aqui, y aunque no los conozco, les amo en el Señor e mais que me não conhecer a minha estima em Cristo Jesus, y deseo la salvación de ellos. e me quer a salvação. Pero estas palabras duras están escritas ahí. Pero a palavra na duro e que viene, Y es mi deber aclararles a ustedes e também dever aclarar a vos el asunto de los diezmos y el ofrendas. asunto de diezmo e ofrenda. Así que ha quedado claro con estas pocas citas que hemos visto E a queda bom claro, e tem que cita na nossa passariba dia ou noite, que Dios avala que debemos apoyar a los que están predicando la verdad que nós mester, que Deus quer para nos apoiar, estando da predicar é verdade, y que el dinero no es cierto que siempre debe pasar por la tesorería de la e iglesia. que nota verdade que a placa sempre mester passa via de tesoreria de igreja. Tengo otras citas acá donde la misma hermana White tomaba el diezmo para apoyar directamente a los que predicaban la verdad. Cita seguinte está cita que eu mostro que o irmão White começa a tomar a placa para sostener o ministério independente que estava a predicar é verdade. Si alguien está interesado en conocerlas, Se tem gente que te interessar para conhecer e cita aqui, se acerca a mí luego de la reunión por acercar-me depois de reunião, o en los días que siguen de dia não pude seguir, y con gusto les comparto. e com muito gosto nós lo compartilhamos cita aqui. Gracias por vuestra atención. Danke para vossa atenção. Seguiremos respondiendo las preguntas que quedan Nós vamos seguir contestar a pergunta na que queda, en las conferencias que siguen. den seguinte dia na de conferência. Bien, ahora pasamos a el tema de esta noche,
Ahora nos pasa para el tema de hoy noche. Hay un ligero cambio en la temática. De un cambio un leve en el tema. Decidí dejar los temas de la maravillosa transformación del corazón humano Decidí un rato el tema de maravilloso transformación del corazón humano para las últimas conferencias. para el último día de conferencia. El tema de esta noche El tema de hoy noche se titula La tempestad se aproxima. está intitulado El tempestad tan Líbanos. Este es el comienzo en el que nos adentraremos al tema del juicio de los vivos. Hoy noche nos está manteniendo de que juicio de víbora. En el libro de Isaías, capítulo 21, versículo 11 y 12, En Isaías 21, Jesús de Jesús, encontramos este texto muy significativo. nos da un texto más importante. Dice así: Esta dice, guarda, ¿qué de la noche? Watchman, Kiko de anoche. Guarda, ¿qué de la noche? Watchman, Kiko de anoche. El guarda respondió: El Watchman contesta, la mañana viene y después la noche. Emaita da bene y después es anoche. ¿Comprenden la pregunta que se está haciendo aquí? ¿No sabéis lo que comprende Kiko de pregunta que te viene aquí, no? Tenemos esta versión que es un poco más clara. Nos die versión Kiko toont die was duidelijk. Dice: Esta dice, Centinela, ¿qué hora es de la noche? guardador, ¿qué hora de anoche da? Centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿cuánto ortín de anoche? El centinela responde: viene la mañana y también la noche. El centinela da contesta, emaita da bene también anoche. Centinela es lo mismo que la atalaya. El centinela da mescosco un atalaya. Y la función de la atalaya antiguamente era estar sobre los muros de la ciudad Então, em função de atalaya, de tempo anterior, estava em vez de para de muralha na dia está, despierto vigilando lá está, vigilando, para advertir a la ciudad si venía un peligro. para advertir esse estado se tem perigo na caminhada. Es interesante que en la Biblia Então, o interessante que tem a Bíblia, los últimos años de historia de este planeta, o último ano de história do planeta aqui, el Señor muchas veces lo representa como una última noche. Senhor Jesus está representando o último à noite. Por eso es que encontramos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, Talvez aí nós estamos, por exemplo, com a parábola de 10 vírgenes. que están esperando al Señor en las vigilias de la noche. Está guardando o Senhor de vigília na dia noite. Y se menciona que el Señor llega a la medianoche. Então, quando mencionar que o Senhor também de meia-noite, Así que nosotros deberíamos saber qué hora es de la noche. talvez em nós pensar quanto tem de a noite. Y saber qué hora es de la noche E passar quanto tem de a noite, es lo mismo que saber também é um coisa sabe en qué momento de la historia de este mundo estamos viviendo. de que momento de história de mundo aqui nós está agora. ¿Qué tan avanzadas están las cosas? Com Leo e Constantar, ¿Cuán cerca está la venida del Señor? com cerca a venida de Cristo Jesus está. Y antes que eso, E prometo esse, ¿cuán cerca está el cierre de la gracia para nosotros? com cerca e cerrada de graça está para nós. Entonces, para que un centinela responda a esta pregunta, Pois, para um atalai ou um guardador, acontecer a pergunta aqui, ¿qué hora es de la noche? quanto tem de a noite, ¿Qué necesita un atalaya para responder correctamente? que coisa tem ser para por contestar corretamente? ¿Qué necesita? Que contestar? Estar despierto. É mais de talantar, Pero si el atalaya se quedó dormido pero já se ela pega sonho, y le mueven bruscamente e não sacudir, bruto, y le dicen qué hora es de la noche, e não precisa quanto tem de a noite, no sabrá responder. é por contestar. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, Testimonios para a Igreja, tomo 9,
Creo que es la página 17 en español. Binigyan ko ng página 17 na español. La hermana White dice, Lumaway na visa. los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios en el mundo E adventista ng 17 dia award escoger en el mundo pa Dios. como atalayas. Como atalaya lang. Entonces nosotros, Pues nos, si Dios nos considera atalayas, si Dios te considera nos como atalaya lang, deberíamos saber qué hora es de la noche nos pensar cuánto tiempo en la noche. y poder decirle al mundo, E bisa el mundo, Cristo está a punto de regresar. Cristo está na punta de llegar al mundo aquí. Tendríamos que saber Nos lo pensar y advertirle al mundo, y advertir al mundo, pronto no habrá oportunidad. pronto lo no tiene chance más. La puerta de la gracia se va a cerrar. Corte de gracia estaba y cierra. Pero para eso los adventistas Pero para ese adventista, ¿no? necesitamos estar bien despiertos. Nos necesita con la tapa. Porque si el atalaya se duerme, Pasó si atalaya pega soyo, no tiene idea de qué momento de la historia se está y viviendo. no sabes en qué momento de historia nos está viviendo. El manuscrito 107 de 1898, Manuscrito 67 de 1898, la sierva del Señor escribió lo siguiente. el servidor de señoras escribe lo siguiente. Y antes de leer, Pero me conoce esa? ¿qué ven en la imagen? ¿Quién conoce mirar y ve imagen? Un atalaya que se quedó dormido. Se quedó dormido en su puesto. Está en posición de trabajo, pero la pega soyo. La sierva del Señor escribió, El servidor de señoras escribe. centinelas adormecidos, Atalaya nangua pega soyo. ¿qué hay de la noche? ¿Cuánto tiempo anoche? ¿No conocéis la hora de la noche? ¿Vos no sabes cuánto tiempo anoche? ¿No sentís la preocupación de levantar la señal de peligro y de dar la alarma por el tiempo en que vivimos? ¿Vos no te sientes y no te preocupas para lanzar ese señal de peligro y tú una alarma para el tiempo del cual nos está viviendo? Si no sentís tal responsabilidad, Si vos no te sientes responsabilidad aquí, descended de las murallas de Sión. quita fue murai en la visión anto. Escuchen qué duro esto. Guaco duro y cosa. Porque Dios nos confiará la luz que tiene. Pastor, Dios no te va a confiar en luz con ti. La luz se da únicamente a los que la hagan brillar sobre otros. El luz lo guardo de una únicamente na estáculo la gana luz brilla arriba otro no. Esto es una advertencia seria. Es cosa que da una advertencia serio. Es algo muy serio para todos los adventistas. Está algo muy serio para tu adventista. El Señor está diciendo a través de su profeta, Señor está avisando a través de su profeta, si no cumplen con hacer brillar la luz que les he dado, si vos no cumple con la luz brilla, mirando una voz, bajen de las murallas. y tapai fue murai en alto. No los quiero más en el puesto de atalayas. Vos nada más de posición de atalaya. Él va a levantar otros en el lugar adecuado, Está bailando otro no para poner en el lugar. que cumpla con la labor. Pues sí, está dispuesto a hacer el trabajo. Y hemos estado hablando de eso. Y no sabía para pedir aquí. Cómo están apareciendo por todas partes Con tu camina, personas que no son adventistas, él de la nota adventista, que están aceptando la verdad del sábado. pueda aceptar la verdad y el sábado. Un pastor en México, Un pastor de México, un pastor evangélico, está un evangélico, dijo hace unos meses atrás, alguno no pasa avisa. Dios me ha dado una revelación Dios no da mi revelación. que la iglesia que Él va a levantar de esta tierra O iglesia que está bailando de entera aquí, es la que guarda su ley, está el son que guarda su ley. Amén. la que guarda el sábado, el cuarto son que mandamiento. guarda el sábado, el cuarto mandamiento. Ningún adventista fue a hablar con él, Ni un adventista no va a papi con él, pero Dios le habló. pero Dios va a papi con él. Y no es el único. Entonces, él no está el único. Por todas partes del mundo Toda parte del mundo, están levantándose personas tiene hombres y mujeres Atalanta, recibiendo esta verdad. recibiendo la verdad aquí. Y ellos no tienen miedo. Entonces, no te miedo. En nuestras iglesias De nuestra iglesia, ¿no?
En los programas de escuela sabática De programa ng South School, han venido programas abi natin programa na. donde dicen tengamos cautela Doon ang tabi sa ba ko. sobre el sábado y la ley, No papi masyadi ang sama di lay. hablar del papado que es la bestia de Apocalipsis. So papi di papa y bestia di Apocalipsis. La gente se va a ofender. Bastante may ofender nang. Así estamos los adventistas. Sa Pero estas personas que Dios está levantando pero man ako Diyos na nandando aquí. no tienen miedo. Na no tem miedo. El único miedo de ellos E único miedo ko nang ting. es ofender a Dios. Dios. Es no hacer lo que Dios les está pidiendo. Y no hace lo que Dios ha pedido para nos hacer. Entonces en esta cita, Pues de esa edad aquí, Dios le dice a la iglesia adventista, Dios también dice iglesia adventista, ¿no quieren hacer brillar la luz que les he dado? pues no que brilla el luz como una cosa, Bajen de los muros. y tapa y fue ya muralla en acto. Él levantará a otros. Esta lata, otro en. Conflicto de los siglos, página 313. Conflicto de los siglos, página 313. Esta cita nos habla, Cita kita papia, haciendo una reseña de los siglos anteriores, esta back del siglo anterior, incluyendo la época de la Reforma, anto esta vaina época de reforma. cuando Dios levantó personas que proclamaban la verdad. Ora con Dios alanta persona na kuta pada proclamar verdad. Dice así, Esta visa sin aquí. los que llegaron a comprender esta verdad Están kwa llegan a comprender verdad aquí. y se dedicaron a proclamarla, Y a dedicar ng mes para proclamar. no fueron los teólogos eruditos. No tama ta teólogo ng erudito. Si estos hubiesen sido centinelas fieles Si natama ta sentinela y atalaya ng fiel. y hubieran escudriñado las santas Si escrituras nang escudriya el Bible. con diligencia y Con oración, diligencia y oración. habrían sabido qué hora era de la noche. Tori na lo tama ta sa kwantor niya noche din. Las profecías les habrían revelado los acontecimientos que estaban por realizarse. Profecía na lo mostra nang revelana nang acontecimiento nang kumistera ba ito malugar. Pero tal no fue su actitud. Pese y no tama ta na actitud. Y fueron hombres más humildes los que proclamaron el mensaje. Y tama ta hombre na más humilde ko a proclamar el mensaje. Dice que ellos no pudieron Esta visa ko na no tama ta por. porque no estudiaron la Biblia con diligencia y oración. Paso nang no estudia Bible con diligencia y oración. Si lo hubieran hecho, Si nang así, habrían sabido qué hora era de la noche. nalo ang sa kwantor niya noche din. ¿Por qué hoy en día nuestros ministros y líderes no proclaman que el fin lo tenemos a las puertas? Di kung nos minister y nos líder na no ta proklama awi ko e finta na porta. En los Estados Unidos todo el mundo hablando de una ley dominical que se viene. Na Amerika wala ko na papiando tur kami na di ulay dominical ko ta na kaminda. El gobierno impulsando que se ponga la ley El dominical. gobyerno ta pushando pe lay dominical bini. Las iglesias empujando al gobierno. E iglesia na ta pushando el gobierno. Pero nuestros ministros no están hablando nada de esto. Pero nos ministro y pastor na ta bisa nada. ¿Por qué? Di kung Recuerden, la historia siempre se repite. guarda sempre historia ta repetir. Si en el pasado estos hombres eruditos fallaron, Si tem pasado e erudito na a falla, dice la profeta, el profeta ta bisa ellos no estudiaron la Biblia con diligencia y oración. na no estudia Bible con diligencia y oración. Pero la gente humilde Pero gente na humilde está estudiando la Biblia. está estudiando Bible. Dios ve un hombre humilde, Dios te mira un hombre que está humilde. ve una mujer sencilla, Te mira una mujer simple. e inclusive niños, Ya está mucho nada. jóvenes, Joven, y está impresionando los corazones está impresionando en el corazón. a través de las escrituras. The Bible. Los ministros tienen la Biblia, Ministro no tiene Bible, pero no tienen el hambre de conocer a Dios. pero no tiene hambre para conocer a Dios. ¿Qué tienen en su mente? ¿Quién no tiene la mente en todo? El mundo ha entrado en nuestra iglesia, Mundo adentro de nuestra iglesia. ha llenado las mentes de todo el pueblo adventista, Llena en mente de entero pueblo adventista. y el mundo causa borrachera espiritual. Entonces, el mundo te pone para volver a borracho espiritualmente. El borracho, el mundo se puede estar cayendo a pedazos en derredor Eso que borracho más que costa pasha para un rontiche. y no se entera. ¿En sabes? La borrachera no le deja percibir. Esta cena borracha, ¿en sabes?
En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 12 al 14, Romano 13, just 2 just 4. el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió: E apóstolo Pablo inspirava Deus a avisar. La noche está avanzada Iată late a noite, y se acerca el día. e o dia está cercando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Quita e obra na escuridade e nos visti e armadura de luz. Andemos como de día honestamente, Banca na maneira de dia, honestamente. no en glotonerías y borracheras, Não tem golosidade e emborrachamento. no en lujurias y lascivias, Não tem coisa indecente e imoral. no en contiendas y envidia, Não tem pleitamento e envidia. sino vestidos del Señor Jesucristo, Sino vestimos o mesmo Jesucristo. y no proveáis para los deseos de la carne. E não proveva e deseo na de carne. Pablo era un atalaya fiel. Pablo estava num atalaia fiel. Él comprendió qué hora era de la noche. E assim estava pensando quanto hora de noite tem. Cuando él vivió, Ora ela viva. ¿saben que se veía venir ya el surgimiento del papado? Não sabe já acabou por a mira desde o tempo que o papado estava na surge. Pablo escribió solo que hay algo que lo detiene hasta el momento, Então Pablo avisa solamente que o posto guante tem no momento na mim. pero Pablo estaba viendo el avance de los acontecimientos. Pero Pablo estava a mira com o sucesso não estava a avançar. Él llegó a pensar que en su tiempo Cristo volvería. Ele chega a pensar que dentro do tempo Cristo não pode vir bem. Él anhelaba estar vivo para la venida del Señor. Anhelo de voltar na vida o Jesus vir bem. Pero ese santo de Dios está durmiendo. Pero o santo de Deus está dormindo. Pero él habría dado todo por vivir en el tiempo que estamos viviendo nosotros. Pero Pablo não torna tudo para viver no tempo qual nós está vivendo. Así que sus palabras fueron una profecía para nuestros días. Assim está com Pablo sua palavra não estava dando profecia para nós tempo. La noche está avanzada. E hora de a noite está lá. Esto calza perfectamente para nuestro tiempo. Essa aqui está claro perfeitamente para nosso tempo. La oscuridad ha llegado a este mundo. Escuridade está chegando no mundo aqui. La gente se ha vuelto loca, la mayoría de la gente del mundo. Maioria de gente do mundo a vira louco. Están siendo desviados a una manera de pensar de locura. Gente a desviar e não está pensando maneira gente que está louco. Ustedes no necesitan que yo les cuente mucho de esto. Você não tem tempo de conta, você não ouve pensar. Con sus ojos ustedes pueden observar cómo está nuestra sociedad. Com você ouve, você pode ver como a sociedade está. Pueden escuchar, Você pode entender. pueden ver las noticias, lo que está pasando alrededor del mundo. Qualquer notícia aqui que está passando durante o mundo. Entonces Pablo escribió: Eu Pablo escreve, la noche está tan avanzada que noite está assinalada, que es tiempo de desprendernos del pecado de una vez. dá tempo para nos quitar tudo pecado de uma vez. Y nosotros estudiamos en el tema anterior, en el estudio anterior, E de tema anterior nós estudia, ayer sábado, ayer já sabe, cómo el poder de Dios nos hace vencer el pecado. com o poder de Deus por ajudar-nos para vencer o pecado. Si usted no estuvo presente, Se você não está aí, vea los videos. qualquer vídeo na nossa Va a salinha, ser de mucho beneficio para su vida. vai ajudar a vida. Pablo habló de la glotonería y borrachera. Pablo fala de nascimento de golos e puracheria. Claro, literal, Claro, literal, pero también hay una borrachera y glotonería espiritual que afecta a la mente. pero tem puracheria e golosidade que afeta a vida espiritual. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34-36, Lucas 21, 34 até 36, dice la palabra de Dios: que a palavra de Deus avisa, Señor Jesús dijo, Senhor Jesus avisa, mirad también por vosotros mismos guardame para vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, lava com o vosso coração, não está carregado com golosidade e puracheria e com preocupação de vida. dice que nuestros corazones, Está avisando, nosso coração, ¿recuerdan qué es el corazón que menciona la Biblia? não está guardando de coração para a Bíblia, Nuestra mente. nos mente. La advertencia entonces del Señor Jesús, E a advertência é hora do Senhor Jesus. Él nos está diciendo, Ele está avisando-nos.
Cuiden su mente, Cuida mo sua mente. que su mente no se vea afectada. Para sua mente não órgão afetar. No se cargue de glotonería. Para sua mente não tá carregada com golosidade. ¿Saben que la mente necesita alimento? Você que a mente tem que ter comida. Si usted lee la palabra de Dios, es el mejor alimento. Se você lê essa palavra de Deus, você é melhor comida. El espíritu de profecía es el mejor alimento. Espírito de profecia é melhor comida. Su mente es fortalecida A mente dá a receber força. y si usted se alimenta diariamente de la palabra, E se você alimentar o mentor dia a dia a palavra, su mente es fortalecida cada día a mente dá o fortalecer cada dia. y usted se vuelve más sabio, E pode virar mais saber, más inteligente. mais inteligente. ¿Sabía usted que el estudio de la Biblia nos hace más inteligentes? Não sabe que o estudo de Bíblia está sendo mais inteligente? Está comprobado esto. Está comprovado. Ahora bien, Agora, bom, físicamente sabemos que hay alimentos buenos para nuestro organismo, fisicamente não sabe que tem comida lá que é bom para nosso corpo. pero hay lo que llamamos comida chatarra E tem o que nós chamamos fast food. o un emparedado de software, A maneira um hambúrguer de Subway, Pizza Hut o Domino's Pizza, Domino's Pizza, Burger King, Burger King, McDonald's. McDonald's. A las personas les gusta mucho eso, Ainda te custa comer isso aqui, pero eso no es ningún alimento. pero coisa está comida. Eso le llevará a la enfermedad, É coisa da se malo. acortará su vida. Está se vida cortico. Y vamos con la hermana Donia E nós estava dando por uma Antônia, comentando un poco de eso. papeando o que disse. Y yo le conté algo que había escuchado de un predicador E me contei algo que me atende de predicador. que decía, Eu estava da pista, los que comen en Popeyes estava da comendo a Pompeia. terminarán diciéndole sí al Papa, Nada vai seguir pisando. Nada vai terminando pisando em Papa. Sim. porque es Popeyes, Passou da Pope, yes. sí al Papa. Sim, é Papa. Y tiene mucho sentido. It makes sense. Así que esa es la comida física, Esse de comida física, buena y mala, bom e malo. pero para la mente es igual. Pero para a mente, também são gols. Hay comida chatarra para la mente. Tem fast food para a mente. ¿Quieren algunos ejemplos? Você tem algum exemplo? Si usted tiene Netflix en su casa, Se você tem Netflix dentro do casa, es lo mismo que llevarse a Burger King para su casa. talvez como vai Burger, como vai casa com Burger King. Tiene Amazon Prime, Você tem Amazon Prime, cualquiera de esas compañías de streaming, creo que le llaman, ¿no? nada llama na companhia, na de streaming. Ese es alimento chatarra, no se le puede llamar alimento en realidad. Aí ela acompanha bem comida, tá? Fast food. Si la Biblia nos dice que acercarnos a Dios nos hace más inteligentes, Se Bíblia também nos ora nos acerca a Deus, você vira mais inteligente. todo lo que no tiene que ver con Dios, Tudo o que não tem a ver com Deus, ¿qué efecto tiene? que efeito é tem para nós? El efecto contrario. Net contrário a das com nossa mente. Nos entontece la mente. É das estúpido. Mi hermana lo dijo Mais fuerte. más fuerte, pero sí. ¿Saben que la hermana White usa esa palabra? Hermana Sakura White usa a palavra aí. Ella dice, roguemos a Dios que quite la estupidez de nuestra mente. Vamos a hacer oración a Dios para quitar estupidez foi nos mente. Realmente, con todo lo que estamos viendo De verdade, tudo o que nós estamos mirando y la revelación que Dios nos ha dado, e a revelação que Deus dá a nós, y entregar nuestra vida al diablo y no a Dios, a toda o pipiar nos entregar nos vida a Satanás e não a Deus. quizás merecemos esa palabra. Quizás nos merece a palavra aí. El texto bíblico sigue diciendo, Porque o texto de Bíblia da seguinte: el Señor nos advierte de que nuestra mente no se cargue de glotonería y embriaguez,
Palabra de Dios te dice para nos mente, no te carga con golosidad y brochería. Porque lo que el mundo ofrece embriaga la mente. Pues lo que el mundo te ofrece te hace comerte borracho. Si se pasa completamente en esas cosas, Si esse que vai ter costan aí, en las redes sociales, tem rede social, se vuelve insensible la mente. o mente te vira insensível. Las cosas están pasando alrededor, Coisa está passando rondom de nós, pero como que no nos despierta. pero nada disso aqui não delata nos fez sonho. Pero el Señor Jesús dijo Pero o Senhor Jesus avisa, que los afanes de la vida también afectan. o preocupação de vida também está afetando. ¿Cuáles son algunos de los afanes de la vida? Quanta de preocupação de vida aqui? ¿Será el deseo de tener más dinero? Quizás nos tem gana de ganhar mais placa, ¿Será que nuestro negocio prospere más? o nosso negócio vai prosperar mais tanto. Hay cosas que pueden llenar nuestra mente que no nos dejan dormir tranquilos. Tem coisa que está aí na nossa cabeça que nós podemos morrer. Las deudas con el banco Até o poder ver banco. son situaciones difíciles, Tá coisa difícil. pero es que el Señor tiene un plan para su pueblo. Pero Dios tem plano para su pueblo. Libertarnos de Egipto, Liberarnos por de Egipto. no depender de Egipto, No depende de Egipto, não. sino ser llevados al lugar apartado Sino vai de lugar a abratar, y que usted coseche sus alimentos, planta e cosechar, donde tenga la comida para usted y su familia, a vida botia comida para voi boa família, cuando el mundo esté en un caos terrible ora que o mundo vai dentro de su caos terrível. y doblegando sus rodillas a la bestia E você vai a botar em caro dia para bestia, para poder comprar y vender. para assim na popor, compra e vende. Así que el Señor Jesús dijo, Assim está com o Senhor Jesus avisa, cuiden su mente de todas estas cosas, cuida com sua mente de costa aqui. para que no venga de repente sobre vosotros aquel día, Para no vingue para você de repente o dia é, versículo 35, verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. sobre a leve maneira laço de fatura santa viva riba cara de terra. Esto se refiere Essa que está referindo como una trampa puesta a un animal en el bosque. maneira ora na pone trampa para bestia de mondi. El animal va caminando muy confiado, E animal de cana com ele confiança. no sabe que hay una trampa, Ele saco de trampa. y de repente pone su pie E de repente ele pone sua via y es atrapado e está guardo em trampa. y queda colgando de lazo. Ele que está colocada e cabuia. Dice que así será la sorpresa para los que no cuiden su mente. Então, assim não está surpresa para ele, não quando te cuida na mente. ¿Pueden imaginarlo? Você pode imaginar você mesmo? Cuando el caos se desate en verdad Ora com o caos vive de verdade. y nosotros con tanta luz E nós cocina tanto luz conosco. y nos llevemos la mano a la cabeza Então nós tá ponemos mão na cabeça. y digamos, oh Dios mío, E nós pensamos, oh meu Deus, todo se vino ya, até tu coisa chega aqui. vino la crisis. Até crise se chega. Yo pensaba que no iba a venir tan pronto, Ah, mas quer que crise não chega ali. pero ya no puedes comprar ni vender Pero já por pouco comprar, pouco vender. a menos que hagas lo que el sistema te dice. Se você não hace o que o sistema mandava uma boa. Y lo peor de todo, Até coisa mais pior tá. eso significa recibir la marca de la É bestia. conceito de receber é marca de bestia danificada. Así pasará con los que no están guardando su corazón en este momento, E assim não passa que estão não está guardando no coração no momento não aqui. con los que no están elevando su mente a las verdades de la palabra de Dios. Estão não está alçando a mente na verdade de Deus. El Señor Jesús dijo, Senhor Jesus avisa. velad pues en todo tiempo orando, Talanta em todo momento assim oração. que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán Para você portar digno de escapar de tudo que está aqui com o pini. y de estar en pie delante del Hijo del E Hombre. para arriba pia delante de ele de gente. Eso tenemos que estar haciendo a cada momento, Esse é o que você está fazendo todo momento. rogando a Dios que seamos entre los que estarán en pie. Rogando a Deus para nos portar estar com o por para firme. En Mateo 13:22, Mateus 3:22. nuestro amado maestro también dijo, Os maestros de avisa. en la parábola del sembrador, Tem a parábola de sembrador. el que fue sembrado entre espinos, Isso, lo que aguardo sembrar, bebê e supia. este es el que oye la palabra, Da isso quando escute a palavra,
Pero el afán de este siglo Pero a preocupação do siglo aqui y el engaño de las riquezas e engaño de riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. da roga e palavra não está dando fruta. Cada tipo de terreno en la parábola del sembrador Cada tipo de terreno de parábola de sembrador representa los distintos tipos de corazones. representa el diferente tipo de mente o corazón. Así que aquí se habla del corazón que está lleno de espinos. Aqui nesta parte de coração que está lleno de sopinha. Usted puede arrojar semilla en medio de los espinos, Vou botar a semilla no meio sopinha, la semilla se muere, e a semilla está morrendo, no nace la planta. e mata não está nascendo. Así que hay corazones Assim na mesma coisa tem coração, né? donde el Señor está arrojando la semilla del Evangelio A vida do Senhor está tirando semilla no evangelho para que crezca el carácter de Cristo en esse corazón. para ter em mente de caráter de Cristo por forma, Pero los corazones están llenos de espinas, pero o coração não está lleno de sopinha. plantas espinosas. Plante não está lleno de sopinha. ¿Y cuáles son esas? Qual é a sopinha aqui dá? Dice la palabra de Dios, A palavra de Deus também sabe. el afán de este siglo E o problema do siglo aqui y el engaño de las riquezas e o engaño de riqueza, ahogan la palabra da roga e palavra, y entonces no puede haber fruto. a teoria não pode ter fruta. El afán de este siglo. Problema não, é desejo do siglo aqui. ¿En qué pensamos cuando leemos esto? De que nós estamos pensando nos WhatsApp? ¿Cuál es el afán de todas las personas hoy en día, lo que llena la mente? Que te costa que está llena em mente a vender? ¿En qué pasan los jóvenes, por ejemplo? Que te passa que o verá por ejemplo? Saben que alguien dijo, nosotros no somos dueños de estos aparatos, O ainda diga, não está tão de aparato na ele. sino que ellos se volvieron dueños de los seres humanos. Tá na apenas nós dois. Saben que se dice que la próxima generación será una generación de jorobados. Você sabe, na cabeça que a geração coloca uma geração de gente não está na dupla. Porque toda la gente siempre anda viendo hacia abajo. Mas o gente está na guapo. Y no hay un final para esas cosas. Siguen saliendo. Tem fim de coisa, tá que da beixa. Oh, los videos de TikTok É vídeo na de TikTok. son interminables. Não tá capa. Tu vida se puede acabar viendo TikTok Vou morir nessa hora TikTok. y TikTok va a seguir. E TikTok se tá feliz. El afán de este siglo, É desejo do siglo. lo que ocupa la mente de la gente, É coisa eigenlijk que tem no momento bezig ocupar. el engaño de las riquezas. Engaño de riqueza. ¿Será que entre nuestro pueblo Portar realmente não está bem? hay personas deseando tener cada vez más dinero? Tem gente na que está desejando de ter cada vez mais placa. Ustedes han analizado Nós analisar que entre más bienes se logre tener en este mundo, com mais bienes não logra alcançar o mundo aqui. más difícil será desprenderse de ellos. É o vira mais difícil para quitar na forte do coração. Irme a la montaña, piensan muchos. O Peter pensa, Kiko vai zero, Irme al campo vai de campo, y ven su casa. e da a sua casa. ¿Cuánto han invertido? Miles de dólares. Quanto milhões de dólares a invertir para casa? ¿Cómo puedo dejar mi casa? Está se ganhando de casa. Mis autos, Me auto não. todo lo que tengo. Tudo que eles têm. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Que passa com essa cidade não? Vio hacia atrás cuando iban saliendo de la ciudad Ela vai para trás, ora não estava saindo do distante. y ella vio por curiosidad, por el fuego o qué pasó. Tá, para curiosidade, ela vai para cantar. Es porque sentía pesar Mas está triste. por la tremenda casa que dejaban atrás. Ela larga para trás. O podemos imaginar
Nos vuelve a final humana. Esa casa estaba toda amueblada, Casa estaba muebla. los mejores muebles El millón muebles. que se podían comprar. Por a comprar. Tenía todas las comodidades. Estaba también cómodo, súper cómodo. Y ese fue el problema. Ese está su problema. La semilla del Evangelio de Dios El semilla del Evangelio de Dios. tristemente no pudo desarrollarse en ese corazón. Y no puede desarrollarse en el corazón. Y ella pereció. Y el amor. Ella perdió la vida. Él pierde su vida. Entonces aquí tenemos la advertencia. A te advertencia aquí, mi hermana. Nosotros tenemos que deshacernos de las cosas que nos impiden servir a Dios. Nos quita porque cosa que nos trova nos de servir Dios. En Mateo 16, 1 al 4, Mateo 16, 4, se nos dice, dice-nos, un día vinieron los fariseos y los saduceos a Jesús para tentarle. un día fariseo y el saduceo a vencer Jesús para tentar. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo Y nada pedir mostrando su señal de cielo. para poder creer que Jesús era el Mesías. Para por aquel que Jesús es Mesías, Ellos decían, nada va a avisar. si tú haces una señal en el cielo, Si vos no señal del cielo, nosotros vamos a creer. pero si no se quiere de nuevo. Pero sin embargo, estas personas, siendo maestros del pueblo, Pero ella nada quisiendo que nada va a maestro en el pueblo, habían recibido la luz para saber si Jesús era el Mesías, sí o no. na hay el luz que no por asar si Jesús da el Mesías o no. Ellos tenían el libro de Isaías. Nada tiene boca de Isaías. Usted lee Isaías 53, Fortaleza Isaías 53. la descripción del siervo sufriente, Yo también con esta escribidor que sufrí. y se puede dar cuenta que el Mesías iba a sufrir. Y por mira que el Mesías lo va a sufrir. Ellos tenían la profecía de Daniel, Nada tiene profecía de Daniel. las 70 semanas. En 70 semanas. En Daniel 9 menciona que el Mesías sería muerto a la mitad de la última semana. En Daniel 9 también se que el Mesías lo va a morir en media última semana. Estos hombres, siendo los maestros del pueblo, Nada va el maestro del pueblo. tenían toda la luz para reconocer al Mesías. Nada. Y tú eres luz no puede reconocer Mesías. Pero sin embargo, Pero, sin embargo, le pedían una señal en el cielo una tapa tiene su señal del cielo. para poder creer en él. Para por aquel del cielo. Porque ellos tenían las escrituras, Pasó nada tiene Bible, pero las habían dejado de lado. pero nada a la que bris. Sus corazones iban tras el mundo. Na corazón andaba atrás de buscas de mundo. Esas mentes estaban cargadas de glotonería y afán del mundo. Na mente estaba llena de golosidad, de gana de cosas de mundo. Tenían la verdad en sus manos, Nada tiene verdad de nada más, pero no les fue de provecho, pero no aprovecharon de nada. porque el corazón estaba lleno Pasó el corazón estaba lleno de no del alimento espiritual que les hubiese servido en esa hora, no tinha comida espiritual por ayudar na hora sino de la basura del mundo. sino de ajustar de mundo. Vean cómo el Señor Jesús les respondió. Com o Senhor Jesus a contestar, Mas él respondiendo les dijo, mas ele contestando a Abisana, cuando anochece decís buen tiempo, ora mira a noite você da Abisa, bom tempo, porque el cielo tiene reboles, para sobre o cielo da Corá, y por la mañana e bem da você da Abisa, hoy habrá tempestad, a ele tem tempestade, porque tiene reboles el cielo nublado. para sobre o cielo nublado da Corá, Hipócritas, hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, você sabe como essa señal do cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. pero esse ano de tempo você não pode lesa. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús les restregó en la cara, diríamos? Nós também aqui na coisas atira coisa na cara.
que ellos, teniendo la luz en sus manos, Nanta tia luz de nama, no podían distinguir las señales de los tiempos. nando para distinguir si anda de tempo. El Señor Jesús no hubiese sido tan duro con las personas ignorantes. Senhor Jesus não estava da assinatura com ele na conotação. De hecho, la Biblia nos muestra cuán compasivo y paciente fue el Señor Jesús con los ignorantes. De verdade, a Bíblia mesmo mostrou-nos com quanto paciência Jesus tem com ele na conotação. Pero con los que tenían tanta luz, Pero pues tanto de assina tanto luz. Él les hablaba con severidad. Estava na papel de uma forma severo. A ver si entendían por fin. Pauá se assina tampouco não está dentro. Esos corazones tan endurecidos. E o coração está duro. Y este mensaje es para nosotros hoy en día. E o mensaje é para nós. El Señor Jesús nos ve a los adventistas Senhor Jesus vira nós adventistas aqui. y dice que somos Está hipócritas pensando nos bolsos da hipócrita. porque no sabemos distinguir las señales de los tiempos Nós não podemos distinguir a señal de tempo. con tanta luz en nuestras manos. Que nos manda La Biblia, el espíritu de dado profecía. pelo Espírito. Sim. ¿Qué tesoro el que Dios le dio a la iglesia E adventista? tesouro que Deus deu na igreja adventista. La ciencia médica apenas descubriendo E ciência médica apenas a descobrir que la carne produce cáncer. que o câncer também dor de comer carne. Pero la hermana White, Pero Roman White, hace casi 130 años atrás, já 30 anos passava, Dios le había mostrado que la carne produce cáncer. Deus a mostrou carne da trazer câncer. Y así hay tantas cosas que ella escribió E assim há tanto gosto em coisas que que la ciencia médica está atrasada. a ciência vence de doctor nada atrasar. Con razón el Señor nos ve y dice, hipócritas, Da pensei, coração, Jesus está guardando e te chama-nos hipócrita. ¿cómo todavía dudan que el fin de los tiempos ha llegado? Como você pode dudar que o fim de tempo chega? Con todas las señales cumpliéndose en derredor. Até tudo sinal de cumprir o delante. Y el versículo 4 dice, E versículo 4 te avisa, la generación mala y adúltera demanda señal. geração malo e adulto está pedindo señal. ¿Cómo le llamó a los líderes del pueblo elegido? Como ela chama el líder del pueblo? Estos eran los pastores de la iglesia. Tá. Generación mala y adúltera. Geração malo e adúltero. Malo porque practicaban la maldad. Malo, pois ora não estava na prática maldade. Profesaban servir a Dios, Não estava a pisar com boca, não está servir Deus. tener apariencia externa. Pero essa é a aparência de pafu. El corazón estaba dado al mundo. Pero o coração está cheio de mundo. ¿Estaremos diferentes los adventistas? Nós não está diferente de adventista, não. ¿O nos parecemos al mundo prácticamente? Nós também somos que mundo praticamente. ¿Por qué les llamó adúlteros? E quando ele chama de adúltero, ¿Qué es cometer adulterio? o que significa cometer adultério? Cuando se traiciona al esposo o a la esposa. Quando vou traicionar o esposo ou a esposa. Se violan los votos matrimoniales. Você violar e voto de matrimônio. Cuando cada adventista en el mundo se bautizó Ora, cada adventista do mundo a bautizar, y dijo, acepto a Cristo como mi e Salvador, não se pensa que aceitar Jesus como meu Salvador, es un voto público dá voto público ante todo el universo que contempla. delante do inteiro universo que está mirando nós. Pero si los adventistas se van en pos del mundo Pero se nós como adventistas vai atrás do mundo, y se van a unirse con los enemigos del pueblo de Dios, se não vai o único inimigo do povo de Deus, el Señor dice, adulterio, Senhor vai pensar adultério, me han traicionado, traicionar-me, me han abandonado. abandonar-me. Por eso el mensaje hoy es para nuestro tiempo de igual manera como en antaño. Da pensei, o mensagem está para nós, aue, mescos que estava para faleceu, de antaño. Porque así como el pueblo elegido en aquel entonces traicionó a Dios, Passou assim da maneira, o povo escolhido em tempo haia a traicionar o Senhor Jesus, hoy no es la excepción. aue conseguindo não excepção. Como iglesia hemos cometido el mismo error. Como igreja, não se comete o mesmo fallo. Le hemos dado la espalda a Não Dios. se vira lomba para Deus. Hemos traicionado la misión que Él nos había mandado. Não se traiciona a missão que ela dona a nós.
Por eso el Señor les llamó generación mala y adúltera. Pues el Señor llama a la generación malo y adúltero. Quieren señal en los cielos para creer. ¿Vos sabés qué señal del cielo vos quiere? ¿Será que los adventistas también esperan lo mismo hoy? Quizás nos como adventistas también te guardes Yahweh. Quizás si aparecieran letras de fuego en el cielo, Quizás si la mantica de la salida del cielo, el fin del mundo llegó. vete mundo llega. Quizás así creerían. Por así no lo va a querer. Pero el Señor dice, Pero el Señor te avisa no les será dada señal. y no te va a dar una voz de señal. Generación mala y adúltera. Generación malo y adúltero. Porque las señales están escritas acá. Va sobre señal das que vive en Bible. Y si no queremos verlas, Y si nos no que miran, es nuestra propia responsabilidad ante Dios. a nuestra responsabilidad delante de Dios. En Mateo 24, 38 al 39, Mateo 24, 38 a 39, dice la palabra de Dios, es palabra de Dios te avisa. porque como en los días antes del diluvio, Va sobre el día na promesa del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, nata bata come, bebe, casándose y dándose en casamiento, casa y de una otro na casamento. hasta el día en que Noé entró en el arca. De día con no voy a 30 de mi arca. Miren el versículo 39. What verse 39. Dice, y no entendieron Y no a comprender. hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Que ora con el diluvio a mí y a pai na tur. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así no lo está también con el venimiento de ellos de gente. Así que el Señor dijo Así no está el Señor avisa. que el tiempo de su segunda venida Una, el tiempo de su dos venida. sería idéntico al tiempo antes del diluvio. Lo tapescos con el tiempo prometo el diluvio. ¿Cómo estaba la gente antes del diluvio? ¿Qué quieren la tabata de tiempo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban escuchando el mensaje de Dios? ¿La tabata escuchando el mensaje de Dios? ¿Le prestaban atención? ¿La tabata dando atención? Noé gritaba, predicaba, les advertía, No me tabata grita, predicar y advertir. pero ellos se burlaban de Noé. La tabata charcha, no es. ¿Por qué no entendieron un mensaje tan solemne? De que no comprendió un mensaje. Así no suele. Saben que los actos revelan lo que hay aquí en el corazón. O sea, por acción, no estamos aquí con el momento. ¿Qué estaba haciendo esta gente? ¿Qué quieren la tabata así? Estaban comiendo y bebiendo, La tabata come y bebe. casándose, celebrando bodas, Celebrando casamiento. estaban en la rutina de la vida, La tabata de costumbre la vida. como que nada estaba pasando. Manera cosco, nada pasa. También pasa. Había señales que se estaban dando en derredor. También se llama por nada por aquí, ¿no? Un día aparecieron los animales, todos en grupo. Un día hubo animal a 20 grupo. Estaban en pareja La tabata dos. y comenzaron a ir hacia el arca. Y nada como se trata de arca. Eso era una señal poderosa de que el fin había llegado. Se tabata un señal poderoso por fin a llega. Y eso nos enseña Y esa que decíamos, que a veces algo ya, los seres humanos somos peores que los animales. nós como gente está pior que bestia. Somos más necios que los animales. Está más bobo que animal. ¿No? Los animales son más obedientes a la voz de Dios. El animal anda a obedecer a Dios más que nos. Patriarcas y profetas nos dice Patriarcas y profetas avísanos. que algunos se asustaron Tati nas pata. y dijeron, ¿qué es esto? Y no te quiques quita. Y fueron a los sabios del mundo Y nada parece que es científico en antimundo. y aquellos hombres Y vienen ahí. calmaron los ánimos de la gente. Nada, pues nada tranquilo. Dijeron. No pasa nada. Nada pasa. Imagino que inventaron algo, Me te imaginas que no inventar algo. como hoy lo hacen. Manera agua también atrás. Y a lo mejor dijeron, Y quizás nada avisa. esto es algo que se da en los animales Ese aquí está algo como por vida de bestia, ¿no? cada 100 años. Cada 100 años. Los animales a veces se juntan Teoria animal de minuto. y entonces la gente que cree a la ciencia más que a Dios, Y gente na aborto de quiere de ciencia más que nada quiere de Dios. muchos dijeron, Obvia avisa. uff, Ay, ay, ay. qué alivio. Alivio.
Nosotros pensábamos que era el fin del mundo, Não sabia que tá fim de mundo também. pero los hombres sabios nos han tranquilizado. Pero é científico na Dijeron, no pasa nada, nada passa. entonces vamos a continuar con las burlas al viejo loco. Pois vai seguir tchatcha de homem louco ei. Y siguieron burlándose de Noé, Não seguir mofa de Noé. del mensajero de Dios, É mensageiro de Deus. Assim não. porque la mente estaba llena de la mundanalidad. Pessoa na mente estava cheia de coi mundo. Sobre los animales, ¿hemos tenido señales que tienen que ver con los animales? Nós não tem algo que tem a ver com animal, não? Ustedes recuerdan, 1 o 2 años atrás, los animales comenzaron a caminar en círculo. Nós agora os dois aí passar e pensar com essa cara de cerca de ranchi, Las ovejas y los cabros, cabrito, né, cadena, las hormigas. vrumingara, Alguna gente se preocupó a tinha de a pira preocupar. y al principio los hombres de ciencia no sabían qué decir. E no começamento é uma bastante ciência, tá aqui visa. Luego inventaron algo para que la gente se olvidara de eso. Espera inventar gospel na língua mais importante. Pero nosotros hemos estado viendo señales con los animales. Pero não sabia também assim, que animal não. Han aparecido miles de peces muertos en varios lugares de la tierra. E piscar morto aparecendo em diferentes lugares do mundo aqui. Aves han caído, miles de aves muertas. Milhas de páraros a cair morto. Otra vez, a través de los animales, Dios nos está avisando. A trove, via de animal, Deus está avisando o mundo. Pero esta generación no es mejor que la del diluvio. Pero a geração que não é a questão de dilúvio. Está repitiendo la historia. A história está repetindo. Y lo más triste de todo E coisa mais triste tá? es que los adventistas del séptimo O día adventista na décimo dia sean los más endurecidos. tem o coração de mais duro. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30, Lucas 17, verso 26 para 30, estamos ya terminando. não está acabando. Nos quedan 10 minutos. Aqui dá uns 10 minutos. Aquí nos da otros detalles nos habla del tiempo de Lot, Aqui na etapa pegamos o tempo de Lot, el tiempo de Sodoma y Gomorra, o tempo de Sodoma e Gomorra. porque ambas épocas, antes del diluvio y el tiempo de Sodoma y Gomorra, Mas o prometo do dilúvio e do tempo de Sodoma e Gomorra fueron iguales estava também suposto. y representan el tiempo antes de la segunda E venida. nada representar também o tempo de prometo a venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 28. Versículo 28. Asimismo, Assim na vez, como sucedió en los días de Lot, maneira suceder de dia na de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, não estava a comer, beber, comprar, planta, vender, edificar. mas el día en que Lot salió de Sodoma, Mas o dia que Lot saiu fora de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. candela e zoável, a Jobe foi cheio e a destruir tudo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Se não está o dia que o Filho de gente lo manifestar, Nuevamente esta gente en Sodoma, a trove ele na Sodoma aqui, en la rutina de la vida. tem costume na de vida, En ese tiempo, tem tempo aí, no apareció un letrero en el cielo como este del lado izquierdo, não sale porte de cielo, mas isso não é vez. que decía, el juicio por Sodoma ha comenzado. O avisa, o juízo para Sodoma a começar. Tampoco apareció otro letrero que dijera, la gracia para Sodoma está a punto de terminar. Tampouco não tem porte que avisa de graça para Sodoma, está cerca de terminar. Porque ustedes saben que esa generación fue juzgada. Mas não sabe a geração agora juzgada. Dios no destruye a nadie sin antes juzgar. Deus não está destruindo ainda primeiro em juzgar nada. Dios examina primero los corazones a ver cómo están. Deus está examinando e mentendo também ou a comentar. Así que no apareció nada de esto. Nada disso aqui não aparece. Pero Sodoma tuvo mensajeros de Dios. Pero tem mensageiro não com a Sodoma. Lot mismo fue un testimonio para ellos. Lot estava dando testemunho para nós. Aunque él no debió ubicarse allí, Mas que ele não estava viva ainda.
y cometió un grave error de irse a vivir a la ciudad de Sodoma. E ela cometeu um falho mais grande door die by viver na Sodoma. Prácticamente perdió a toda su familia, Praticamente toda sua família vai perder. pero él fue un testimonio para la ciudad. Pero ele estava dando testemunho para a cidade, sim. Él les predicaba. Ele estava predicando. También había otros testigos, Estava de outro testigo também. como el que la Biblia menciona, Melquisedec. É um Bijbel que menciona Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote de Dios Melquisedec estava um sacerdote de Deus. y no era hebreo. Ele não estava em hebreu. La nación hebrea no existía aún. Ele nasceu em hebreu, não nasce ainda. La Biblia nos dice que Abraham le devolvió los diezmos le dio los diezmos a Melquisedec. E a Bíblia também diz que Abraham aduna Melquisedec é dízimo. Así que Dios siempre ha tenido representantes suyos en medio de todos los pueblos de la tierra. Que me meio de todo o povo na terra que Deus sempre estava tendo seu representante. Así que el último día de Sodoma no apareció ninguna señal en el cielo así. Assim, na verdade, porque o último dia de Sodoma não tem nenhum sinal na cielo. En 2 de Pedro 2, 6 al 8, 2 Pedro 6, 2, 6 de 8. nos habla de esa época Está para pedir época E. y dice así: E também diz assim aqui. y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, E se ela condenar na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, acabando com a chiniji, poniéndola como um exemplo para toda a geração não que está viva de uma forma malvada, y libró al justo Lot, e ela livra é justo Lot. abrumado por la nefanda conducta de los malvados. O estava tá roupa cansado e comportação malo de malvado, né? Porque este justo que moraba entre ellos Mas sobre é justo que estava da viva mente, né? afligía cada día su alma justa, Todo dia sua alma justo estava da afligir, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. mirando, escuchando e postando malvado de nós. No hubo una señal en el cielo para Sodoma Não tinha sinal do cielo para Sodoma. de que su destrucción era inminente, Com a situação da destruição estava cerca. pero en derredor había muchas señales Pero onde nada tinha uma sinal. que indicaban que la paciencia de Dios estaba terminando. Estava a indicar que a paciência de Deus está acabando. Vamos a ver una de ellas. Vão a condenar. Porque ya casi no tenemos tiempo, no lo leeremos, pero voy a relatar lo que ustedes conocen. Pastor vai relatar porque tempo tem que nos cerca de cama. Génesis 19 nos habla Gênesis 19 está para conosco. de que llegaron dos ángeles en forma humana a Sodoma. Foi chega dos anjos de forma de renda na Sodoma. Ellos querían quedarse en el parque de la ciudad, Naquela queda de parte de estado. pero Lot les rogó que fueran a la casa, Pero Lot bis na big casa. porque Lot sabía la depravación que había en esa ciudad. Mas sobre Lot estava tá saque renda na de estado estava tá muito malvada. En los versículos 4 al 8 se nos relata Tem versículo 4 para 8 está relatando a nós. que antes que llegara la hora de acostarse, Compromete ou que hora de vai dormir. los hombres malvados de Sodoma rodearon la casa de Lot. O homem malvado de Sodoma e Gomorra arrondona e casa de Lot. Y dice que desde el más joven hasta el más viejo estaban ahí. E a sua mais jovem, a sua mais vieja estava aí. Esto es sorprendente, Exato, surpreendente. porque aún niños y jóvenes estaban contaminados por la depravación. Mas sobre hasta é muito chiquito, não? E está mais grande, agora contaminado de maldade. ¿Ha visto usted la depravación en el mundo? Romana não sabe depravação e caída atrás. ¿Cómo visten a niños de 12, 13 años de mujer Com muito na de Jesus, ai, também se na muito. en pasarelas de modelaje? Nada modelar vestir na muito. Las cosas no son diferentes como cuando Sodoma y Gomorra. Não, é diferente do Sodoma e Gomorra. Así que ellos gritaron a Lot y le dijeron: Na grita Lot e na bisi. saca a estos hombres para que los conozcamos. Saca. E rompa na para nós ter relação com nós. Y ellos lo que querían era tener relaciones íntimas o sexuales con los dos visitantes. E nada para que tenha relação sexual ou íntimo
kung dos visitante na. ¿Cómo lo sabemos? Kung nos persona, Lot les ofreció sus hijas Lot ang ofrece na suyo buena, para que no hicieran daño a los visitantes. panado asi tayo na visitante na. Así que se trataba de relaciones íntimas. Que may anta relasyon intimo en Costa Bata. Eso nos indica Es indica na nos, que el homosexualismo kung homosexualidad, era algo normal en la ciudad. dapat algo mas normal ng Stop A. Y saben que esa fue la última señal Y no sa pues sa kita bata último señal, que indicaba que venía la destrucción. kung dapat indika kung destruksyon ta na kaminda, Que la puerta de la gracia se cerraba para Sodoma. kung porta di gracia dapat cerrando pa Sodoma, Y sabemos lo que sucedió. y no sa kaya susunod, Lot trató de convencerlos Lot ang purba papi ko na, que no hicieran ese mal, si maldati, pero se abalanzaron contra Lot pero na, piri ba yun, y le dijeron, tú no eres juez para que nos condenes. di ko na po sa tao, wes, abot ta wes pag may husga nos. Te vamos a hacer daño a ti. No sa, netbo, así ko dahil. Los ángeles lo guardaron, lo metieron dentro Pero ang lang pwede na, kaya pa di, y cerraron la puerta. inasa reporta. Esa puerta que se cerró Porta y kwasera, tenía una representación terrible. dapat yung representasyon terrible. Era la puerta de la gracia que se cerraba para ellos. Porta di gracia sera panangamen. Ellos quedaron ciegos Nakita ciego, y la actitud de ellos demuestra que ya no había oportunidad. na actitud ang musta kung teachers mas. Habían ido demasiado lejos en la depravación, Chuleo de depravación. porque aún ciegos, Pasó, siendo que nanta bata ciego, la pasión depravada era tan fuerte el deseo malo de nanta tasina fuerte, que estaban buscando la puerta para entrar. na que dreta todo. Última señal, el homosexualismo. Último señal de homosexualidad. Ahora vean lo siguiente. Vamos a lo siguiente. No sé cuántos sabían de esto. Pensa quanto de vos nanta bata sabe disso aqui. La noticia dice, Notícia da visa, primer matrimonio homosexual de la historia en la iglesia adventista. primeiro matrimônio homossexual de história de uma igreja adventista. Este señor que ven en pantalla É maneira aí, quando nós vira arriba a batalha, es un pastor adventista del séptimo día então, pastor adventista de 7 dias, de una iglesia en Alemania. de uma igreja na Alemanha. Y él aceptó a una pareja homosexual en su iglesia. E ela aceita uma pareja homossexual na sua igreja. ¿Saben por qué? Não sabe como? Él mismo se declaró ser bisexual. Pastor, é mesmo bissexual. ¿Qué hizo la dirigencia de la iglesia? Kiko é dirigente na igreja Ahasi. ¿Lo quitaron de su posición como pastor? Na que teve sua posição como pastor. No, el hombre sigue ahí, Não, é uma predicar que pai. esparciendo la depravación. Clamando maldade. Y esto no es lo único. E esse não é o único coisa. En los Estados Unidos hay iglesias con ancianos transexuales. Na América tem anciano na transexual, com a cabeça curva. La Universidad de Andrews y Loma Linda E a Universidade de Andrews e Loma Linda apoyan a sus estudiantes homosexuales. está apoiando estudantes na homossexual. El pastor de la iglesia de la Universidad de Andrews É pastor da igreja e Universidade de Andrews, se llama Dwight Nelson. chama Dwight Nelson. Predicó un sermón hace unos 2 años. 2 anos passados, ela predicou mensagem. Mencionó una carta de un niño adventista Ela menciona a carta de mucho adventista. que le había escrito a él. Quase que bien. Le decía, confieso que soy homosexual. Ela precisa me confessar que me dá homossexual. Y él, en vez de hablarle de Jesús, E na lugar de papai com ele de Jesus, de decirle que Jesús podía rescatarlo de ese pecado, e pensei com Jesus por salvar por de picar ele. él predicó dándole ánimo, Ela predicar tanto é muito ânimo. que Dios lo aceptaba siguiendo, aunque fuese homosexual, Você aceita mais que está homossexual. que no tenía que cambiar. Quem tem que cambiar? Desde el púlpito de la iglesia adventista, Porque é púlpito de igreja adventista. ¿cuál fue la última señal que indicaba que la destrucción venía sobre Sodoma y Gomorra? Qual estava o último sinal que estava mostrando destruição que viria Sodoma e Gomorra? El homosexualismo. Homossexualidade. Indicaba que la puerta de la gracia estaba a punto de cerrarse. Esse a indicar que a porta de graça estava vai será. Yo les digo, Mira, bisabuso.
La última señal ya apareció en la iglesia adventista. E ultimo segnale a fini da iglesia adventista. ¿Acaso no indica lo mismo? Acaso indica mesmo cos? Es lo mismo. Tá mesmos. Nos está indicando que la puerta de la gracia está a punto de cerrarse para el adventismo del séptimo Essa día. indica que porta di grazia tá cerca di sera vai pueblo adventista. Los dirigentes han ido muy lejos O ya. dirigente na vai muito leu cava. El irrespeto a Dios ya es inaguantable. E in respeito con antipa Dios, ya no por soportava Dios mais. Dios ha sido muy paciente Dios tá tendo open paciente. porque ama a todos los adventistas, Estima do adventista. ama a todos los pastores, Estima do pastor. pero su paciencia está por terminar. Pero su paciente tá cerca de cava. Y vamos a seguir viendo en las presentaciones que siguen E nós também seguimos a apresentação que tá seguindo. cómo estamos viviendo en el punto de la historia Como esta história chega a um ponto cuando la gracia está a punto de cerrarse para el pueblo elegido. que graça também será para a igreja adventista. No se pierda las próximas presentaciones Nós temos a próxima apresentação. e invite a sus hermanos. Invitamos a Romana. Traiga a su familia. Receba a família. Muchas gracias por su atención. Mas já daqui para a atenção. Que esta verdad pueda ayudarnos a despertar La verdade é que para ajudar-nos lá no sonho. y seamos luces para nuestros hermanos. E la nossa luz para nós romana. Nuestro tiempo está contado. Nosso tempo está contado. Nos quedan unos pocos días, meses o quizás unos pocos años. Algum dia a luna não sobre nós. No sé exactamente cuánto, Não sabe exatamente quanto. pero sí les puedo decir que no pasará ya esta generación. Pero nós temos que ser humana com a geração aquilo não passa. Somos la última Essa generación. é a última geração. El Señor nos ayude. Deus ajuda-nos. Vamos a orar. Vamos a hacer oração. Nuestro Padre, nuestro Dios, Nos trata nos Deus. hemos visto cosas tremendas. Nossa mira coisa tremendo. Hemos visto cómo las señales apuntan que estamos viviendo en el mismo punto de la historia Nossa mira coisa ela te mostra que nós estamos vivendo de mesmo ponto de história. que los antediluvianos, Foi antediluviano, não? justo antes de que viniese la destrucción. Diz para mim que a destruição vem. Estamos viviendo como en el último día de Sodoma y Nós Gomorra, estamos vivendo como o último dia de Sodoma e Gomorra. justo antes de que cayera fuego del cielo. Diz para mim que o candela vai foi cielo. La puerta de la gracia está por cerrarse, Señor. E porta de graça está cerca de ser a mi Senhor. Las últimas señales que lo indican las estamos viendo con nuestros ojos. E o último sinal que te indica essa que nós estamos mirando na que nós vamos. Nunca habíamos visto estas cosas en el mundo. Nunca nos mira coisas aqui no mundo. Nunca imaginamos que las íbamos a ver dentro de nuestra amada iglesia. Nunca nos imaginamos que nos lo mire coisas aqui de nossa igreja. Estima. Oh Señor, y no estamos listos. E o Senhor nos nota claro. Estamos adormecidos. Nos dá sonho. Tenga misericordia de su pueblo, Señor. Tenha misericórdia do povo. Sálvenos, despiértenos de este letargo. Senhor, lata-nos porque eu sonho aqui. Oh Padre, que podamos aprovechar los últimos días de gracia que nos quedan. O Senhor, que nos aproveitar o último dia na graça com aqui nós. Pronto no habrá oportunidad. Pronto lo desechamos mais. Señor, tómenos de su mano poderosa. O Senhor, nos na boca poderoso. Sálvenos. Salva-nos. Ya no es tiempo de estar jugando a la iglesia y al mundo. Já não dá tempo para play church do mundo. Esta es la hora decisiva. Essa aqui está a hora decisiva. Tenemos que decidirnos por usted, Nós Señor. temos que decidir para Cristo Jesus, Senhor. Nos encomendamos en sus manos de amor, Nós Señor. podemos ver de boca de amor. Permita que este mensaje llegue a todos nuestros hermanos aquí en Curazao. Permitir que o mensagem aliena na todos os romanos aqui na Cursão. Aunque no están aquí físicamente, Mas que não está aqui não fisicamente, confiamos en que por su poder nós não confiamos para meio de a vosso poder. la grabación llegará a todos. E gravação lo llega a cada 14. Que así sea, Padre eterno. Pues aquí porta assim, não me Deus. Gracias por escucharnos. Tanto por escutar-nos, Llévenos con seguridad a nuestros hogares. valíbanos com segurança na nossa casa. Guarde a nuestros hermanos aquí en este hogar tan maravilloso que nos recibe. Guarda esta conta recibirnos de nego que hogar que maravilhoso.
y sus alas nos cubran a todos. Kung Senhor po ala na po kung nos. Lo rogamos en